El 27 de enero de 1945, un grupo de soldados avanzaba por el sur de Polonia. No buscaban un símbolo. No esperaban un descubrimiento histórico. Solo seguían el mapa, avanzando a través del gélido paisaje invernal. Pero lo que encontraron no se parecía a nada conocido. Frente a ellos se extendía un complejo enorme. Una ciudad fantasma rodeada de cercos de alambre de púas, barracas interminables y un silencio difícil de explicar. Un silencio que pesaba más que cualquier sonido. Esto era Auschwitz. Al principio, los soldados no comprendieron la escala de lo que veían. Las alambradas, las torres de vigilancia, la entrada con su cínica inscripción Arbeit macht frei. Todo sugería una prisión, pero una de proporciones monumentales. A medida que avanzaban con cautela por el complejo, el verdadero propósito de aquel lugar comenzaba a revelarse lentamente, pieza por pieza, como un rompecabezas macabro. Auschwitz no era una ciudad, tampoco una prisión común, era un sistema, una maquinaria industrial diseñada con un único y terrible fin. Durante años, personas de toda Europa habían sido enviadas allí. Hombres, mujeres y niños de diferentes nacionalidades, religiones y orígenes llegaban en trenes abarrotados. Venían engañados con promesas de reasentamiento, de trabajo, de una nueva vida. Se les decía que trajeran sus objetos de valor, sus herramientas, sus recuerdos familiares. Se aferraban a esas promesas como a un salvavidas en medio de un mar de incertidumbre. Pero esas promesas nunca se cumplieron. Desde el momento en que las puertas del vagón se abrían en la rampa de selección, la mentira se desvanecía, reemplazada por una realidad brutal e incomprensible. Al ingresar, los soldados entendieron algo profundamente inquietante. Aquel lugar no estaba diseñado para durar, sino para funcionar. Todo tenía un orden preciso, una lógica perversa. Horarios estrictos marcaban cada segundo del día, desde el toque de Diana antes del amanecer hasta el recuento nocturno en el frío glacial. Registros meticulosos documentaban a cada persona, despojándola de su nombre y asignándole un número tatuado en la piel. Clasificaciones crueles separaban a las familias para siempre, decidiendo quién viviría un día más y quién sería enviado directamente a la muerte. Nada, absolutamente nada, era improvisado. Cada barraca, cada crematorio, cada almacén lleno de pertenencias robadas era parte de un plan metódicamente ejecutado. Era la burocracia del mal en su máxima expresión. Los pocos sobrevivientes que quedaban deambulaban como espectros. Eran esqueletos vivientes, con la mirada perdida y los cuerpos devastados por el hambre, la enfermedad y el trabajo forzado. No celebraron de inmediato la llegada de sus liberadores. Muchos no comprendían qué significaba la llegada de ayuda. Después de tanto tiempo viviendo en un infierno donde la esperanza era un lujo peligroso, habían aprendido a no esperar nada. La bondad era un concepto extraño, casi sospechoso. Ver a un soldado ofrecerles un trozo de pan podía generar confusión, miedo. ¿Era una trampa? ¿Qué querían a cambio? La normalidad se había invertido por completo. Auschwitz no solo mostraba un crimen a una escala inimaginable, mostraba sobre todo una idea peligrosa, que la violencia, por más extrema que sea, puede volverse rutina cuando se la disfraza de normalidad. Cuando se la justifica con ideología, se la organiza con eficiencia burocrática y se la ejecuta con obediencia ciega. El horror no residía únicamente en los actos de brutalidad, sino en la sistematización que los hacía posibles. Personas comunes, oficinistas, ingenieros, médicos, se convirtieron en engranajes de esta maquinaria, cumpliendo órdenes, llenando formularios, participando en el proceso sin, aparentemente, cuestionar su monstruosidad. La liberación no fue el final del sufrimiento. Para los sobrevivientes fue el comienzo de un nuevo y largo camino. Tuvieron que aprender a vivir de nuevo, a confiar de nuevo, a encontrar un sentido en un mundo que había permitido que algo así sucediera. Muchos cargaron con la culpa del superviviente, preguntándose por qué ellos y no sus seres queridos. Tuvieron que enfrentarse a un mundo que en muchos casos no quería escuchar sus historias,
que prefería olvidar y seguir adelante. Pero ellos insistieron en recordar. Insistieron en dar testimonio no por venganza, sino para asegurarse de que la humanidad nunca olvidara. Sus relatos, sus memorias, son la barrera más fuerte que tenemos contra la repetición de la historia. Nos recuerdan que el mal no siempre se presenta con cuernos y tridente. A veces, se viste con un uniforme, se esconde detrás de un escritorio y habla el lenguaje de la eficiencia y el orden. Cuando los soldados exploraron los almacenes del campo conocidos como Canadá, encontraron montañas de objetos personales, miles de maletas con nombres y direcciones, montones de zapatos de todos los tamaños, desde botas de hombre hasta pequeños zapatos de bebé, gafas, prótesis, cabello humano. Cada objeto era un eco silencioso de una vida robada, una historia interrumpida. No eran solo cosas, eran la prueba tangible de la individualidad aniquilada. Eran los últimos vestigios de personas que amaron, soñaron y tuvieron una vida antes de ser reducidas a un número. Recordar Auschwitz es un acto de responsabilidad. Es mirar de frente la capacidad humana tanto para la crueldad extrema como para la resiliencia increíble. Es entender que las semillas del odio y la intolerancia, si se les permite germinar, pueden crecer hasta convertirse en bosques oscuros que devoran todo a su paso. Nos enseña que la indiferencia es cómplice y que la defensa de la dignidad humana es una tarea diaria y constante. No es algo que pasó una vez y ya está. Es una advertencia perpetua. Por eso, el 27 de enero no es solo una fecha en el calendario. Es un compromiso de escuchar a los que ya no pueden hablar, de aprender de los errores del pasado y de construir un futuro donde la frase nunca más no sea solo un eslogan, sino una realidad vivida. La memoria de Auschwitz nos obliga a estar vigilantes, a cuestionar la autoridad cuando se vuelve injusta, a defender al vulnerable y a reconocer la humanidad en cada persona, sin importar su origen, su fe o sus ideas. Porque en el silencio de esas barracas y en el eco de esas vidas perdidas reside la lección más importante de todas: la fragilidad de la civilización y el deber ineludible que todos tenemos de protegerla. La liberación de Auschwitz no cerró una historia, la abrió. El 27 de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas cruzaron las puertas de este complejo, no solo encontraron a unos pocos miles de supervivientes al borde de la muerte, encontraron el testimonio físico de un abismo moral que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Aquel día no fue el final de un capítulo, sino el inicio de una revelación dolorosa que obligaría al mundo entero a mirarse en un espejo deformado. Durante mucho tiempo, muchas personas se negaron a aceptar lo que ese lugar representaba. La magnitud del crimen era tan vasta, tan metódica y tan cruel, que la mente humana buscaba refugio en la incredulidad. Aceptar la realidad de Auschwitz significaba aceptar que el progreso tecnológico y la cultura no eran garantías contra la barbarie. Algunos dijeron que era exageración, que las noticias que llegaban eran propaganda de guerra diseñada para demonizar al enemigo. Otros, simplemente, afirmaron que era imposible que una nación moderna, cuna de grandes filósofos y músicos, pudiera organizar una matanza industrializada de tales proporciones. Pero los registros existían. Los perpetradores, con una eficiencia burocrática escalofriante, habían dejado constancia de cada tren, de cada cargamento, de cada vida reducida a un número. Los archivos capturados revelaron una planificación logística que trataba a seres humanos como materia prima para la destrucción. Los objetos también hablaban con una elocuencia desgarradora. Montañas de zapatos desgastados, maletas que aún conservaban los nombres de sus dueños, prótesis abandonadas y toneladas de cabello humano que esperaban ser procesadas. Cada objeto era un grito silencioso, una prueba irrefutable de una existencia truncada. Auschwitz obligó a hacer una pregunta incómoda que aún hoy, décadas después, resuena en los pasillos de la historia. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en el corazón de una sociedad moderna, educada y tecnológica? La respuesta no fue sencilla ni reconfortante. Nos enseñó que la civilización es una construcción frágil,
una capa delgada de normas y empatía que puede romperse si no se protege con vigilancia constante. El horror no empezó con violencia abierta ni con la construcción de cámaras de gas. Empezó mucho antes, de manera casi imperceptible. Empezó con discursos que sembraban la duda y el desprecio. Empezó con divisiones que separaban a los ciudadanos entre nosotros y ellos. Empezó con la idea, repetida hasta la saciedad, de que algunos seres humanos valían menos que otros por su origen, su fe o su identidad. Ese es el verdadero peligro que debemos vigilar hoy. No es solo el pasado lo que debe preocuparnos, sino la persistencia de esos mismos mecanismos de exclusión. El peligro no reside solo en los libros de historia, sino en la repetición de los patrones que conducen al abismo. Porque la historia demuestra, con una claridad cruel, que el horror no siempre se anuncia con grandes estruendos. A veces avanza despacio, ganando terreno centímetro a centímetro, mientras el resto de la sociedad mira hacia otro lado, ocupada en sus propias preocupaciones o paralizada por la indiferencia. Y esa es la lección que, a pesar de todo lo aprendido, sigue incompleta en nuestra conciencia colectiva. La memoria no es un ejercicio pasivo de nostalgia, es nuestra única defensa activa, nuestra armadura contra la repetición del horror. Recordar es un acto de resistencia contra la oscuridad. No permitas que el silencio, el olvido o la indiferencia borren la historia de quienes sufrieron. Te invitamos a suscribirte a este canal para seguir reflexionando sobre los eventos que definieron nuestro mundo y a compartir este video para mantener viva la memoria. Tu compromiso es la luz que asegura que el nunca más sea una realidad, y no solo una promesa vacía. Para profundizar en esta lección, debemos analizar cómo el lenguaje del odio se infiltra en nuestras conversaciones cotidianas. No es un fenómeno del pasado, sino una amenaza latente que requiere una educación crítica y una empatía radical. Cada vez que guardamos silencio ante una injusticia, estamos permitiendo que los cimientos de la convivencia se debiliten. La historia de Auschwitz es un recordatorio de que la libertad y la dignidad humana no son estados permanentes, sino conquistas diarias que requieren nuestra participación activa. Al estudiar los mecanismos de la deshumanización, aprendemos a identificar las señales de alerta en nuestro propio tiempo. La educación es la herramienta más poderosa para desmantelar los prejuicios y construir puentes donde otros intentan levantar muros. Este documental es un tributo a las víctimas y un llamado a la responsabilidad de los vivos. No basta con decir nunca más. Debemos actuar para que así sea. Comparte este mensaje, educa a las nuevas generaciones y mantente vigilante. La historia nos observa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la memoria. No permitas que el olvido gane la batalla. Suscríbete ahora para más contenido histórico y comparte este video para que el mensaje de nunca más llegue a todo el mundo. Tu acción cuenta.